En primer lugar, lo que me gustaría es trazar una relación entre Kant, Schopenhauer y Mainlander. Para quien no haya leído Mainlander, pues es un autor que bebe de muchas fuentes. Sigue a Schopenhauer en cuanto muestra interés por la filosofía oriental, por el pensamiento oriental, pero también es muy kantiano. Entonces me gustaría trazar como esta línea primero, antes de entrarle ya directamente al prólogo, que igual como lo decía Memo anteriormente, son cuatro páginas, es muy cortito. Pero bueno, en primer lugar, eh, para las personas que manejan Kant y que lo conocen, les pido por favor paciencia porque me imagino que muchas de esas cosas ya las conocerán y demás, pero creo que mi intención es como que todos tengamos como quizás las mismas bases, por decirlo de alguna manera, que empecemos todos quizás arrancando de lo mismo. Entonces, bueno, algunas nociones generalísimas de Kant. Recordemos que cuando Kant postula su crítica de la razón pura, ya es un autor maduro, digamos, no es un Kant joven, sino que ya es un Kant que ha publicado y ha publicado sobre muchísimos otros temas. Tiene textos sobre física y, no sé, digamos, tiene textos sobre varias cosas y no es sino ya hasta que llega a una edad madura cuando empieza a escribir la crítica de la razón pura. La intención, como seguramente lo sabrán de Kant, es ponerle límites a la razón. Recordemos que la modernidad viene saliendo de un periodo que siempre se tiene de manera prejuiciosa llamado como un oscurantismo medieval. Entonces, la modernidad, cuando inicia con Descartes, con Hobbes, etcétera, parte de una idea o de una intención por potenciar la razón todo lo que se pueda. Entonces, si antes teníamos que someter la razón a la fe, ahora no. Ahora igual podemos seguir creyendo en Dios, etcétera, pero también tenemos un aparato racional con el que podemos conocer el mundo. Entonces, muchos autores en la modernidad llegan a la idea, les surge la inquietud de que la razón en realidad lo puede todo. Entonces, obviamente, hay un montón de propuestas. Cuando aparece Kant, parece que ya se empieza a desconfiar de esto, de que la razón lo puede todo. Y precisamente, y eso es lo que a mí más siempre me impresiona de Kant, es uno de mis autores preferidos y es precisamente por eso, porque Kant le pone un límite a la razón. Kant dice, sí, nosotros tenemos un aparato racional, tenemos que aprovecharlo, pero esa razón tiene límites. Esa razón no lo puede todo. A veces hablamos de Dios como si todos habláramos de la misma manera de Dios. Y al menos Dios es un concepto que es totalmente diferente al concepto de árbol, al concepto de la luna, al concepto de las plantas, al concepto de los animales, al concepto de ser humano. Entonces, bueno, Kant, a partir de este límite, que recordemos que la palabra crítica precisamente se refiere a eso, ¿verdad? A poner límites, a acercar límites. Kant con su crítica lo que quiere es esto, dar cuenta de qué puede y qué no puede la razón. Entonces, bueno, eh, en primer lugar recordemos que Kant habla de la razón por lo menos en dos sentidos. Habla de la razón como la mente en general, pero habla de la razón como una facultad de la razón en general. Entonces, recuerdo que David Sánchez bromea mucho con eso, digamos, de que Kant ya desde ahí ya empieza a hacer enredos, cuando habla de la razón en general y luego habla de que hay una facultad que se llama razón también dentro de la razón en general. Entonces, entre todas las facultades que nombra Kant están, entre otras, el entendimiento y la razón. Esta razón, recordemos, como una parte de esa razón completa. Se le pone límites al entendimiento y lo que nos revela Kant, que es importantísimo y que cuando uno lo entiende o cuando uno lo escucha, uno dice, eh, qué básico, digamos, qué cosa más evidente nos está diciendo Kant, pero parece que nadie logró verla antes, o nadie lo sintetizó, lo esquematizó o lo explicó como lo hace Kant. Y es básicamente que Kant dice, el entendimiento, lo único que puede generar son conceptos que vienen de la experiencia. Entonces, son conceptos que no son conceptos vacíos porque se llenan con la percepción. Recordemos que ahí sale el concepto de fenómeno, que es todo aquello que nosotros percibimos en la experiencia y que nosotros solo percibimos las cosas como fenómenos, no podemos percibirlas más allá de eso. En tanto fenómenos las percibimos en el tiempo, en el espacio,
con una causalidad, con una forma, con un color, etcétera. Todo eso lo ponemos nosotros cuando de alguna manera eh, delineamos este fenómeno. Eso lo hace el entendimiento, ¿verdad? Trabaja con las cosas que aparecen en la experiencia. La razón, en tanto facultad, es capaz de ir más allá. Entonces, el problema, o uno de los problemas que uno puede identificar y que Kant lo explica bien, es que a veces hay un conflicto entre facultades, hay un conflicto entre el entendimiento y entre la razón, porque recordemos, el entendimiento trabaja con las cosas de la experiencia. Sin embargo, la razón, como siempre quiere ir más allá, entonces empieza a introducir conceptos que están más allá de la experiencia. Y este tipo de conceptos son, por ejemplo, Dios, el alma y la libertad. Entonces, a partir de estos conceptos que Kant llamaría conceptos vacíos, porque son conceptos que no tienen un referente empírico, que no parten de la percepción, a partir de estos conceptos y de este conflicto que se da de la razón consigo misma, es decir, de las facultades del entendimiento y de la razón como facultad, Kant postula los paralogismos y las antinomias. Entre todo lo que Kant comenta en los paralogismos y las antinomias, principalmente la tercera antinomia, la que es importante para Schopenhauer. Obviamente Schopenhauer abarca todo el pensamiento kantiano. Si leemos el apéndice del mundo como voluntad y representación, ahí Schopenhauer le tira durísimo a Kant. Schopenhauer desde las primeras líneas dice, yo admiro a Kant. Prácticamente lo que dice Schopenhauer es, para mí Kant es mi ídolo, para mí Kant es el filósofo. Sin embargo, él introduce una cita muy bonita en el apéndice, no la recuerdo textualmente, pero básicamente lo que dice es que es trabajo del verdadero genio cometer muchos errores. Entonces él se refiere de esa manera a Kant, como un genio que obviamente cometió muchísimos errores. Su filosofía no es la verdad, pero tiene muchos elementos que nos pueden acercar a ella según Schopenhauer. Entonces, bueno, mencionaba que es a partir de la tercera antinomia que Schopenhauer empieza a desarrollar él su propio pensamiento. Schopenhauer es un autor muy vanidoso, entonces él siempre va a decir que él es la corrección del pensamiento kantiano. Recordemos las disputas que tenía con Hegel, también por ahí le tira a Schelling, a Fichte, como todos unos continuadores de la filosofía kantiana que ya llega a formarse totalmente con Hegel. Entonces, bueno, Schopenhauer también, él siempre dice, yo soy diferente a Hegel, yo soy diferente a Schelling, yo no sigo ese lado del idealismo kantiano, sino que yo sí sé interpretar la filosofía de Kant correctamente e incluso no me quedo ahí, sino que le hago aportes para enriquecerlo aún más. Entonces, el aporte que identifica Schopenhauer como su principal logro es identificar la voluntad con la cosa en sí o el noumeno que habla Kant. Para esclarecer un poco más esto, la tercera antinomia básicamente lo que dice es que, por un lado, hay personas que afirman que existe la causalidad natural, es decir, que existe una cadena causal entre fenómenos, pero que aparte de esa causalidad, también hay una causalidad por libertad, y que esta causalidad por libertad escapa a esta cadena de los fenómenos, o cadena natural. Esta cadena natural, nos dice Kant, siempre tiene que tener un antecedente, digamos, cada causa tiene una causa anterior y esa causa anterior tiene otra causa anterior. El problema de esto es que van a formarse causas hasta el infinito, nunca vamos a saber cuál es la primera causa. Si uno, por ejemplo, lo pusiera en términos contemporáneos, términos en este momento de la física, uno podría decir, bueno, esa primera causa fue el Big Bang. Sin embargo, nuestra mente siempre está pensando en, bueno, ¿qué hubo antes? Entonces Schopenhauer dice, no mentira, Kant, perdón. Kant dice, aparte de esta causalidad natural, que les decía, de esta cadena que tiene el infinito, también existe una causalidad por libertad, que es una causalidad que inicia una cadena de causas diferente. Entonces, el ejemplo que ponía Kant es, yo puedo estar sentado acá en mi escritorio y levantarme y estoy iniciando una cadena de causas yo mismo desde mi propio acto levantándome de la silla. Entonces yo puedo levantarme, ir a, no sé, comerme un pan, salir a hacer un mandado a la pulpería, etcétera, y ahí estoy iniciando una cadena de causas.
Entonces Kant nos dice, si yo me quedo acá sentado, esa cadena de causas no se inicia. Entonces, mi acto libre, el acto que yo estoy escogiendo para iniciar la cadena de causas, es un acto que no tiene una causa anterior. Entonces, para sintetizar, lo que Kant llama tesis es que existe la causalidad natural y existe la causalidad por libertad. Es esta que acabo de comentar con el ejemplo de Kant levantándose del escritorio. La otra posición que comenta Kant es básicamente lo contrario, que los opositores a esa tesis lo que dicen es que la causalidad, que solo existe causalidad natural, es lo que nos dice Kant. Entonces, bueno, él hace luego una observación de ambas, de la tesis y de la antítesis. Y bueno, ahí lo comento un poco más. Lo importante de esto, y lo que me parece que ya hace la relación con Schopenhauer, es que Kant menciona que esta libertad, este concepto de libertad, es un concepto trascendental, es decir, no es un concepto empírico, que yo mi libertad no la veo en ningún lado. Yo veo los productos de mi libertad, que son, por ejemplo, levantarme de la silla e irme, pero yo no veo la libertad en ningún lado como puedo ver un árbol. Entonces, yo puedo pensar el concepto de libertad y lo pienso desde mi facultad de la razón, pero no lo puedo ver experimentado en ningún lado, sino es hasta en las acciones posteriores al acto libre. Entonces, lo importante acá es que Kant dice que esta libertad es trascendental. Ahí es donde hace el ligame Schopenhauer. Ahí es de donde Schopenhauer se agarra y dice, hey, excelente, Kant dice que la libertad es un concepto trascendental o es trascendental. Entonces, ¿por qué Kant, Schopenhauer insinúa, no sé si es por cobardía o por ignorancia, Kant no llega a decir que esa libertad es la cosa en sí que está detrás de los fenómenos que se nos vienen a la percepción? Yo sé que acá yo estoy asumiendo muchísimas cosas de Kant, o sea, no estoy haciendo una exposición sumamente exhaustiva del pensamiento kantiano y estoy partiendo, digamos, de que muchos conocen a Kant, pero recordemos que él postula la cuestión del fenómeno, que es lo que se nos aparece en la experiencia, y Kant, aunque sea de manera negativa, habla de algo que se llama noúmeno, que parece estar más allá del fenómeno. Sin embargo, es algo a lo que nosotros no tenemos acceso. De nuevo, es un concepto trascendental, porque está más allá de la experiencia. Este concepto también sería postulado por la facultad de la razón. Entonces, volviendo a Schopenhauer, las cosas que están, o más bien, lo que está detrás de los fenómenos es equivalente a la libertad, o en términos de Schopenhauer, a la voluntad. Entonces, la voluntad que es libre dentro de mí y hace que yo actúe, que yo me mueva, que yo busque las cosas, etcétera, que yo viva, es la misma voluntad que hace que existan las cosas que me llegan a mí como fenómenos o como representaciones dentro de la filosofía de Schopenhauer. Entonces, voy a leer acá esta cita que introduje Schopenhauer. Está en el segundo libro del mundo como voluntad de representación. Este segundo libro, recordemos que es el que se encarga de la metafísica y es donde Schopenhauer habla de cómo es que se puede hablar de una voluntad más allá de los fenómenos. Recordemos que Kant, cuando habla de noúmeno, siempre habla de manera negativa. Es aquello que no se da en la experiencia, es aquello que no está dentro del tiempo, es aquello que no está dentro del espacio. Siempre lo habla de manera negativa. Schopenhauer, en su segundo libro, en el segundo libro del mundo como voluntad de representación, nos define qué es la voluntad. Entonces, bueno, acá en esta cita, Schopenhauer sintetiza cómo es que entendemos nosotros o cómo puede afirmar él que lo que subyace a las cosas, el sustrato de las cosas, es la voluntad. Entonces lo leo. Y todos los objetos que no se ofrecen a la conciencia, sino solamente como representación, los juzgaremos en analogía con nuestro cuerpo. Y supondremos que, así como por una parte aquellos son representación como él, o sea, aquellos objetos son representación como nuestro propio cuerpo, porque nosotros experimentamos nuestro cuerpo como una representación más, lo vemos dentro del tiempo, dentro del espacio, lo vemos con una forma, con una figura, con un color, etcétera. Eh, entonces, si dejamos al margen su existencia como representación del sujeto, o sea, si dejamos al margen la existencia como representación de los objetos, o sea, si dejamos al margen que, por ejemplo, esta botella
me llega a mí con esta forma, etcétera, como un fenómeno, como una representación. Si dejo al margen todo esto como me llega a mí por la experiencia, lo que nos dice Schopenhauer es lo que queda ha de ser en su esencia íntima lo mismo que en nosotros llamamos la voluntad. Entonces, de nuevo, la voluntad que me hace a mí vivir, la voluntad que me hace a mí moverme, que me hace a mí hacer cosas, es la misma voluntad que dota de existencia a todos los fenómenos o a todas las representaciones que nos llegan a la experiencia. Entonces, bueno, más o menos por acá. Schopenhauer afirma que esa voluntad, que son en el fondo los fenómenos, es lo que los hace existir de esa manera. Tanto el planeta Júpiter como el gato que tiene mi vecino son movidos ambos por la misma voluntad. Inclusive, la piedra que existe sin moverse también es producto de la voluntad que se objetivó materialmente en una piedra. Entonces, acá voy a explicar un poco qué es la voluntad. Para Schopenhauer, la voluntad es un algo que nosotros nunca experimentamos por nuestros sentidos, que nunca está en la experiencia, sino que vemos sus efectos. Entonces, vemos los efectos de la voluntad en un perro que se está moviendo y está yendo a buscar comida. Vemos los efectos de la voluntad en una piedra que existe ahí en un potrero. Vemos los efectos de la voluntad en mis acciones. Ahorita yo hablando, esto es un efecto de la voluntad. Es una voluntad que, de nuevo, nunca nos aparece empíricamente, pero que siempre está detrás de los fenómenos, que siempre dota de existencia de los fenómenos. Es un concepto metafísico, evidentemente, que está más allá de la experiencia, más allá de lo físico. Y Schopenhauer también, para aclarar un poco, también habla de que esta voluntad se manifiesta también, por ejemplo, en la fuerza de la gravedad. Entonces, tiene muchas maneras de objetivarse. Inclusive Schopenhauer luego habla como una jerarquía dentro de todas esas maneras de objetivarse de la voluntad, que por ejemplo está más objetivada la voluntad en un ser humano, como nosotros, que en una piedra, que la piedra no se puede mover, que la piedra no desarrolló un aparato cognitivo, como si lo desarrollamos nosotros, que para Schopenhauer somos la máxima objetivación de la voluntad. Entonces, bueno, en ese sentido, la conclusión de Schopenhauer es que la voluntad subyace, perdón, a la existencia de todo. Y por último, ya ahora sí, aterrizando a Mainlander. Eh, Mainlander retoma la lectura que hace Schopenhauer de Kant, sin embargo, hace unas precisiones. ¿Qué me refiero con esto? Que Mainlander parte de esa identificación de voluntad que hace Schopenhauer con el noúmeno. Mainlander parte de ahí. Sin embargo, él hace sus propias precisiones. Una de ellas es la reformulación del término voluntad, que ahora aparece como fuerza. Y no es que Mailander no utilice el término voluntad, porque luego más adelante en el texto vamos a ver que él habla de voluntad de muerte, voluntad de vida, etcétera. Pero él introduce ese término de fuerza, y ese término sí tiene una connotación diferente a la connotación que le da Schopenhauer al concepto de voluntad. Entonces, Mailander coincide. La fuerza es aquello que es causa de la existencia de todos los fenómenos. No obstante, la diferencia principal con Schopenhauer es que o sea, para Schopenhauer, la voluntad existe de manera trascendente y se objetiva o materializa constantemente. Entonces, cuando algo desaparece físicamente, deviene voluntad pura y luego esta voluntad vuelve a materializarse. Eh, Aquí introduzco algo que ya luego quizás comentaremos cuando hablemos más de Mailander, pero, por ejemplo, digamos, con la cuestión del suicidio, que no dudo que haya sido una de las cosas que le llamara más de uno la atención sobre Mailander. Ese fue mi caso, por ejemplo, cuando yo nunca había leído nada de Mailander y vi que él publicó un libro donde hablaba del suicidio y demás, y luego él se suicida cuando lo publica. Eso a mí me llamó un montón la atención. Ese fue realmente el motivo por el que yo empecé a leerlo. Entonces, bueno, Schopenhauer también habla del suicidio. Y aunque la posición común es decir que Schopenhauer se opone al suicidio, luego hay muchos autores que le contradicen esta tesis, pero bueno, es otro tema. A lo que voy es que Schopenhauer dice, el suicidio es algo inútil, porque usted como persona, en el fondo es voluntad. Si usted llega
y atenta contra su vida y se logra matar, lo que usted va a desaparecer es la manifestación de la voluntad, la objetivación de la voluntad, la corporización de la voluntad, que es su propio cuerpo. Pero la voluntad va a seguir ahí. La voluntad, que es realmente lo que provoca el sufrimiento en el mundo, va a seguir ahí. Entonces, no vale la pena matarse si al final la voluntad va a seguir provocando sufrimiento. En Schopenhauer se puede hablar de reencarnación, recordemos la vena que tiene Schopenhauer o la influencia que tiene Schopenhauer del pensamiento oriental. Y entonces, bueno, en Schopenhauer se puede hablar perfectamente de reencarnación porque comenta esta voluntad que en el momento cuando usted se mata, desaparece el cuerpo, o sea, deja de estar objetivada, luego se va a volver a objetivar en otra cosa. Entonces es un ciclo interminable en el que desaparece lo corpóreo, pero lo esencial, lo metafísico, siempre sigue existiendo. Entonces, bueno, volviendo a Mailander. Para Mailander, esa fuerza primigenia, es decir, esa voluntad que dio paso al mundo, en términos de Schopenhauer, Mailander la denomina Dios, esa fuerza primigenia. Entonces lo que comenta es que ese Dios, al haber elegido el no ser, o sea, al haber elegido morir, esto obviamente lo veremos con mucho más detalle ya en las próximas lecturas. Este Dios, cuando decide no morir o cuando decide suicidarse, se da cuenta que no puede desaparecer del todo, no puede caer en la nada absoluta sin primero pasar por un proceso de materialización. Entonces, todo lo que existe en el mundo es producto de esa voluntad primigenia, de ese Dios primigenio. Aquí estamos igual que Schopenhauer. Sin embargo, este Dios, al elegir morir, se despedaza, se disecciona en un montón de fuerzas que a su vez se objetivan. Entonces, qué sé yo, una fuerza se objetiva en seres humanos, otra fuerza se objetiva en perros, otra fuerza se objetiva en árboles, otra fuerza se objetiva en agua, otra fuerza se objetiva como la gravedad, igual que en Schopenhauer. La diferencia principal es que esta unidad primigenia desapareció en el momento que decidió pasar al no ser. Entonces, para aclarar un poco más, en Schopenhauer esa voluntad sigue existiendo, esa voluntad primigenia sigue existiendo y se sigue materializando constantemente, por más que lo corpóreo vaya desapareciendo, se vuelve a objetivar de nuevo. En Mailander no. En Mailander, esa unidad primigenia, al decidir el no ser, al suicidarse, pasó a otro estado. Ya no es un estado de unidad primigenia, sino es un estado de fuerzas que están disgregadas y son fuerzas que además van desgastándose y desgastándose hasta que lleguen al punto de la desaparición, hasta que lleguen al punto en el que ese Dios realmente muere. Entonces, para terminar esta parte, eh, decimos por acá, así las cosas, ese Dios se despedazó en fuerzas que a su vez se objetivaron en distintos seres. Por ello, Mailander afirma que aquella unidad ya no existe y que en el momento que desaparezcan todas las fuerzas, todo va a dejar de existir. Aquí no hay ciclo ni nueva objetivación, como lo había en Schopenhauer, sino lo que subyace a la existencia de todas las cosas es la voluntad de muerte, la voluntad que tuvo ese Dios de desaparecer. Y bueno, acá puse una cita de Mailander, es una cita que se refiere específicamente al suicidio. Y aquí me gustaría hacer una precisión que luego también ya se podrá desarrollar mucho más ya con el profesor Manuel Pérez Cornejo, que dicho sea paso es el traductor de la versión que estamos utilizando de la filosofía de la redención y de la antología de Mailander en realidad. Manuel Pérez Cornejo comenta que Mailander no es un filósofo que exhorte al suicidio. O sea, Mailander no le va a decir a usted suicídese. Sin embargo, Mailander no va a condenar esa conducta. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante. Al menos a mí me parece muy interesante. Si uno pone eso en contexto con la situación actual, ya eso es como a título personal, digamos, lo que me llama a mí la atención. Por ejemplo, en pensar en toda esta cosa de que cuando alguien se va a suicidar, eso es un tema muy delicado, obviamente, que cuando alguien se va a suicidar, todas las personas tienen que correr en auxilio de esta persona. Parece haber una necesidad de que esta persona siga viviendo. Evidentemente eso es provocado por un montón de factores.
psicológicos, sociales, antropológicos, etcétera. O sea, eso tiene muchísimas causas. Y no lo estoy criticando, obviamente, simplemente describo lo que me ha parecido que sucede. Y muchas personas, obviamente, también no ayudan a la persona que quiere suicidarse, sino que lo que hacen es criticarla. Entonces toman otro tipo de posición. Entonces podemos identificar, por ejemplo, una posición de quiero ayudar a esta persona más, si es una persona cercana a mí, quiero que esta persona no muera, quiero hacer lo posible porque esta persona siga viviendo. Otras personas que lo único que dicen es, qué persona más cobarde, qué sé yo, que... eh, entonces llegan como a estas dos posiciones y me parece a mí que Mylander introduce una nueva posición, que es la posición de si alguien lo quiere hacer, si alguien siente su fuerza, en sentido Mylanderiano, si alguien siente que su fuerza está desgastada, que ya no puede más, y pues hágalo. Es usted quien tiene la libertad, es usted quien puede decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, como comenté anteriormente, esas son una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención de Mindlander, esa nueva posición que él propone, que es evidentemente una posición que se puede criticar muchísimo desde, sé yo, desde la psiquiatría, la psicología, etcétera. Pero bueno, me parece a mí que es una posición muy innovadora. Entonces, bueno, la cita dice sí. Qué fácil es lanzar la piedra sobre la tumba del suicida. Y cuán difícil fue, en cambio, la lucha de ese pobre hombre, que tan buen lecho se ha dispuesto para reposar. Primero, lanzó una angustiada mirada desde lo lejos a la muerte, y apartó la vista, horrorizado. Luego la evitó, temblando, trazando amplios círculos a su alrededor. Pero esos círculos se fueron estrechando cada vez más, y, finalmente, sus cansados brazos rodearon el cuello de la muerte y la miró a los ojos, hallando en ellos paz, una dulce paz. Quien ya no es capaz de soportar el peso de la vida, que la arroje. Quien ya no pueda soportar este salón carnavalesco o, como dice Jean Paul, esta cámara de servicio que es el mundo, que salga por esa puerta que siempre está abierta a la noche serena. Esto aparece en el texto de la filosofía de la redención, en el apartado específico de la metafísica. Este apartado, dicho sea de paso, me parece que es, a mí personalmente, me parece que es el apartado donde está el peso de la filosofía de Mailander. Evidentemente, Mailander, como herencia de Kant y de Schopenhauer, es un autor sistemático. Entonces, es un autor que en su filosofía da cuenta de la epistemología, de la estética, de la ética, lógica, etcétera, tal y como lo hicieron sus maestros. Sin embargo, me parece a mí que quizás el peso o la parte más significativa de la filosofía de Mailander se encuentra aquí en este apartado de la física. Eh, Antes de pasar ya a lo que sería propiamente este breve prólogo, no sé si alguien quisiera comentar algo, si alguien tiene alguna inquietud, si alguien tiene alguna crítica, si tienen preguntas, quieren hacer algún comentario. Adelante. Adelante, Gabriel. Hola, buenas tardes. Eh, Como pueden ver, mi nombre es Gabriel Martínez. Me uno a ustedes desde México. Eh, y pues, primero que nada, le agradezco a Manuel por hacer esta breve introducción de los antecedentes directos de Mindlander. Y bueno, principalmente se centraba en la cuestión primero de la teoría del conocimiento y luego también del aspecto de la metafísica monista de la voluntad en Schopenhauer y de cómo es transformada en lo que podemos más adelante ver que es una metafísica pluralista de la voluntad en Mindlander. Pero bueno, hay una pequeña puntualización que quería realizar respecto a lo que al final va a explicar y que será, como usted dice, uno de los puntos centrales de las aportaciones originales de Mindlander, es la cuestión del estatuto ontológico, podemos llamarlo así, de lo que para Mindlander es Dios, o que al menos de manera sistemática llama Dios, como esta
unidad trascendente. Y es que lo interesante aquí es que, si bien es cierto que eh, en, en Schopenhauer la voluntad es la cosa en sí y como principio único del todo, y que no es conocible en cuanto tal, sino solo en cuanto que representación en sus objetivaciones, en Schopenhauer esa voluntad no es trascendente. De hecho, no hay trascendencia en Schopenhauer, es pura inmanencia. Claro, no es conocible, pero si hablamos en puros términos metafísicos, no hay nada que esté por encima de la voluntad o por encima de sus objetivaciones, solamente es la voluntad inmanente en el todo. En eso, digamos que sería el único punto en el que de cierta forma concuerda con Hegel, que solamente hay pura inmanencia. Claro, con sus asegúnes completamente distintos entre la voluntad y la idea en Hegel. Pero a lo que voy es que lo interesante de Mailander es que él sí introduce el problema de la trascendencia cuando habla de Dios, como algo previo a la inmanencia, tanto en el tiempo como en las posibilidades del conocimiento. Y entonces, y es aquí, esa es una de las cuestiones que me parecen interesantísimas ver acerca de lo que es la voluntad para Mindlander, es que la voluntad sigue siendo algo inmanente también para Mindlander como fuerza inmanente, como cosa en sí, en el mundo, que no puede ser conocida, sino como veremos más adelante, pues solo puede ser sentida. De la misma manera como Schopenhauer lo ve como una analogía con el cuerpo, ¿no? Ahora, pero lo interesante es que hay de cierta forma dos incógnitas aquí. Por un lado, la incógnita de Dios, como la unidad trascendente, eh, desde la cual se origina todo el ser. Y por otro lado, la incógnita de la cosa en sí, en cuanto que fuerza inmanente, ya con todo lo que ya explicó de la incognoscibilidad de la voluntad como algo en sí, sino solamente conocida en cuanto que es su representación, su fenoménica. Nada más quería hacer esa puntualización respecto a la distinción entre lo trascendente e inmanente, tanto en Schopenhauer como en Mailander. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sí, efectivamente me parece una intervención muy pertinente. Eh, y coincido, sí, en Mailander de hecho está precisamente marcado el problema, que el mismo Mailander lo identifica, ¿verdad? Que es hablar de algo que no podemos conocer. De hecho, Mailander habla de esta unidad como un supuesto que tenemos que hacer. Y precisamente es por eso que comentabas, por la cuestión de la trascendencia. Porque este Dios, esta unidad primigenia, la asumimos como algo que existió, pero que ya no existe. Lo que nosotros percibimos de alguna manera, y que es muy paradójico, es la no existencia de esa unidad. Es lo que nosotros conocemos. Entonces, sí, en Mailander está precisamente este problema muy claro. Y el mismo Mailander así lo considera. Y pues parece también, y eso me parece también un poco herencia kantiana, que en algunos casos es hacer como si, ¿verdad? Como si en algún punto hubiera una unidad que desgraciadamente no podemos conocer porque esa unidad es una unidad trascendente y nosotros estamos en la inmanencia, pero de que hay que suponerla. En Schopenhauer también se da, ¿verdad?, como esa analogía, porque Schopenhauer dice, yo no puedo conocer directamente la voluntad que está en los fenómenos, pero si es la voluntad lo que hace o lo que se objetiva y lo que me dota de existencia a mí, de alguna manera, o sea, y esa manera es la analogía, yo asumo que la voluntad que está detrás de los seres que me vienen a mí como fenómenos también es la misma voluntad. Entonces está precisamente marcado y muy bien marcado este problema de hablar de algo que no se puede conocer y que también efectivamente, aparte de estar en Kant, en Schopenhauer, también está presente en Mailand. No sé si alguno de mis compañeros quiere extender un poco esta intervención o alguien quiere comentar Sí, alguna otra cosa. yo quería comentar un poco al respecto de que, bueno, la divergencia real que va a tener Mailander con Kant y con Schopenhauer, ¿verdad? Con sus dos grandes influencias, va a ser justamente con respecto a la noción de la nada, puesto que Mailander cuando habla de que Dios se suicida, es porque él lo decide libremente y literalmente se hunde en el nihil negativo, ¿verdad? Si recordamos el nihil negativo, es lo imposible para Kant.
En la crítica de la razón pura, antes de salir de la analítica trascendental, Kant plantea la tabla kantiana de la nada, en donde, bueno, son cuatro concepciones diferentes de la nada como nihil privativum, la nada como ens imaginarium, la nada como ens rationis, ¿verdad? Como ente de razón, y por último la nada nihil negativum. El nihil privativum lo que va a hacer referencia es precisamente a la negación de propiedades o de propiedades cualitativas de un objeto, ¿verdad? Se va a hablar de, entonces de la negación o la no existencia de algo. En cambio, cuando hablamos del nihil negativum, hablamos de una no existencia absoluta, de una nada total, que como en el caso de Mailander absorbe todo, pero lo importante que quería comentar yo es que esto es imposible tanto en Kant como en Schopenhauer, ¿verdad? Porque de hecho Schopenhauer termina el primer tomo, no, termina todo el mundo como voluntad de representación diciendo que precisamente eso que acabo de decir, que el nihil negativo es absolutamente imposible y por lo tanto continúa en ese sentido el legado de Kant. En cambio, Mailander sí va a romper con eso y sí va a decir que existe la posibilidad de una nada absoluta y que de hecho ya fue consumada. Dios está ahí. Eso sería como el comentario nada más. Sí, 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 precisamente sí, esa cuestión es muy interesante, la cuestión de la nada y la manera como Mailander habla de ella, ¿verdad? Como de esa nada que al parecer es a la que vamos, y de ahí está el problema también de cómo de la nada puede salir algo. Pero bueno, yo ya se dio cuenta de eso, ¿verdad? Cómo aparece en Mailander. No sé si alguien más tiene alguna intervención o comentario, o alguna pregunta también, sino para pasar ya a lo que sería el prólogo. Me parece que no, cualquier cosa, me interrumpen, levantan la mano ahí, ahí vamos a estar atentos al chat. No se oye. Perdón, ahora sí, creí que lo había silenciado. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, listo. Gracias. Ok. Bueno, lo que estaba comentando es que en este prólogo, Mailander lo que quiere es, o lo que nos dice directamente es cuál es su objetivo de escribir este libro, de escribir la filosofía de la redención. Recordemos que esto que estamos leyendo nosotros es el primer volumen de la filosofía como redención, que es todo esto está ya luego compilado por la hermana de Mailander. Después de que Mailander se suicida, ella reúne todos los textos que ha hecho Mailander, que hablaba sobre muchísimas cosas. Entonces, ya luego ya por editores, ya eh, compilados ya en volúmenes, ordenados en volúmenes. Entonces, bueno, eso que estamos leyendo nosotros es el prólogo al primer volumen. Entonces, acá he metido una cita que aparece al final de este prólogo, pero que nos dice básicamente cuál es la intención de Mailand. Entonces nos dice, la filosofía de la redención es la persecución de las doctrinas de Kant y de Schopenhauer, y la afirmación o la confirmación del budismo y del cristianismo puro. Entonces aquí Mailander da cuenta de la influencia que tiene Schopenhauer en él. Recordemos que Schopenhauer fue uno de los primeros académicos o uno de los primeros pensadores occidentales que trató ya filosóficamente la cuestión del budismo o del pensamiento oriental.
Evidentemente, en la filosofía antigua, nosotros podemos rastrear mucha conexión entre los pensamientos orientales con los occidentales. Sin embargo, es hasta que Schopenhauer ya lo expone directamente en el mundo como voluntad de representación que aparece una doctrina oriental explícita, diferenciada de, qué sé yo, del platonismo, diferenciada de la filosofía de Kant, etc. Entonces Mailander retoma de nuevo esta cuestión del budismo, de la filosofía oriental y de lo que él denomina el cristianismo puro. Entonces luego dice, aquellos sistemas filosóficos, es decir, el de Kant y el de Schopenhauer, sean justificados y completados por ella, por la filosofía de la redención. Y estas religiones se reconcilian por medio de ella con la ciencia. Entonces, básicamente lo que quiere hacer Mailander es ciencia. ¿Qué es ciencia para Mailander? No es establecer un método científico como por ejemplo se puede hacer en la física, en la biología, en la química, etcétera, que ya para la época de Mailander ya estaba en un gran desarrollo y están apuntando a eso, ¿verdad? A establecer métodos científicos, sino que para Mailander aquello que es científico es aquello que, voy a decir la palabra académico, pero me parece que no es para nada precisa. Eh, es aquello que está fundamentado teóricamente y que está fundamentado filosóficamente también. Entonces, bueno, lo que él quiere es como fundamentar este budismo y este cristianismo puros como manifestaciones de lo que podría considerarse una verdad con la filosofía de Kant y de Schopenhauer. Entonces, bueno, al inicio del prólogo, creo que es evidente. Eh, bueno, no sé si todos conocen a Hegel. Yo la verdad conozco lo básico de Hegel, no soy para nada un experto en Hegel, aparte que no me gusta, no me gusta mucho en realidad, pero me parece un autor importantísimo. Eh, Hay una clara influencia también de Hegel en Mailander. Mailander no es un autor que se case, por ejemplo, solamente con Schopenhauer, sino también evidentemente da cuenta de la influencia que puede haber en él del pensamiento hegeliano. Y me parece a mí importante que Mailander plantea un recorrido histórico también por parte de la razón, porque él nos dice que fue una razón que al principio concebía de manera dispersa la fuerza o la potencia de la naturaleza, y esta razón lo que hizo al principio fue que al ver las fuerzas que se manifestaban en el mundo natural, la lluvia, los truenos, los huracanes, las bestias salvajes que habitan en el mundo, los seres humanos en aquel momento concibieron esta fuerza como dioses. Entonces crearon el politeísmo, establecieron el politeísmo y concibieron estas fuerzas como si fueran fuerzas divinas. Entonces eso fue lo primero que se hizo. Posteriormente, el tiempo, pasamos del politeísmo al monoteísmo o al panteísmo, que también comenta Mailander. Entonces, en ese sentido, esa multiplicidad de dioses o de fuerzas divinas la reunimos en uno solo, ya sea como un ser que habita en otro lugar, que habita en un cielo, por ejemplo, en unas doctrinas, o que ese ser, esa unidad es el mundo, es lo que existe, como puede ser en el panteísmo, en algún tipo de panteísmo. Recordemos que no, este término no se entiende de manera unívoca o de una sola manera. Eh, lo importante acá es que pasamos de esa multiplicidad de dioses a un solo Dios, pasamos a una sola esencia. Como les digo, ya sea que esté ubicada en otro plano o que esté en ese mismo plano con nosotros, pasamos de la multitud a la unidad. Eh, Perdonen si interrumpo un poco la lluvia, es que acá está lloviendo un montón en Cartago. Entonces, bueno, eh, pasamos de esa, del politeísmo, de la multiplicidad, pasamos a la unidad, establecimos una esencia que no era en modo, que no era representable. Finalmente, esa razón que pasó del politeísmo al monoteísmo o al panteísmo se hizo crítica e hizo trizas la trama que ella misma había tejido desde el inicio con este Dios múltiple o trascendente, etcétera, y se entronizó a sí mismo. O sea, la razón entronizó al individuo real, es decir, lo puso en el trono, lo puso en ese lugar donde habíamos posicionado nosotros a los dioses.
Y básicamente este es el recorrido final que haría la razón. Entonces es interesante porque recordemos que en la fenomenología del espíritu de Hegel se plantea igual un recorrido del espíritu. eh, y al final, en la época de Hegel está llegando al autoconocimiento, era, si pueden me corrigen, ahorita no preciso el concepto específico de Hegel, pero básicamente es un El saber espíritu que al absoluto. principio, ajá, sí, entonces es un espíritu que inicia un camino y que conforme a un proceso dialéctico va superando eh, el estadio anterior, entonces va ahí avanzando, avanzando. En Highlander está esto también, ¿verdad? Hay una razón que al principio concebía las fuerzas de una manera, pero ya ahora, en la época de Highlander, y esto es interesante, que Hegel diga que es en su propia época, ya donde el espíritu se reconoce a sí mismo, y que Highlander diga que es en su época, ya donde la razón llega a este punto último, o a este objetivo, a esta meta, y es igual, un recorrido que empieza desde un lugar, eh, digámoslo, no verdadero, por decirlo de alguna forma, y llega a un punto ya donde se reconoce a sí mismo. Entonces, bueno, las etapas de ese camino aparecen en Mailander. Ahí disculpen el 4K de la captura de pantalla que hice al documento digital, pero era más que todo como para sintetizar la cuestión. Las etapas que plantea Mailander de ese camino son las siguientes: el politeísmo, como comenté, el monoteísmo o panteísmo, y el panteísmo se divide en panteísmo religioso o panteísmo filosófico, y el ateísmo ya como el recorrido final, como el punto final de este recorrido que lleva a cabo la razón. Entonces, bueno, acá hice unos esquemas porque Mailander, eh, si recuerdan, en el prólogo, él ya luego, después de mostrar este recorrido del politeísmo al ateísmo, él luego ya empieza a referirse a doctrinas específicas. Entonces empieza, por ejemplo, con el hinduismo. Eh, aclaro, digamos, yo tampoco soy experto en esta cuestión del pensamiento oriental. Sé cuestiones muy básicas, nociones muy básicas que menciona Schopenhauer. Entonces, bueno, aquí nada más lo puse como para ejemplificar un poco y para ubicarnos un poco también de qué es lo que está hablando Mailander cuando afirma que en el hinduismo hubo un politeísmo y que ya luego hay un ateísmo, etcétera. Eh, entonces, bueno, lo que plantea es que en el hinduismo hubo un politeísmo que inició con la multitud de entidades divinas, Indira, Agni, Surya, Varuna, etcétera. Luego pasó a ser un panteísmo religioso con los Upanishads, donde se plantea que hay un Brahman o absoluto. Después de este panteísmo religioso, se pasó a un panteísmo filosófico, donde hay una reinterpretación brahmánica, pero ya se le empieza a despojar de su carácter sacro. Aquí tengo que aclarar, el hinduismo no es un pensamiento eh, único. El hinduismo está sumamente ramificado. Entonces, como hay ramas que sostienen la cuestión del Brahman como absoluto, como algo sagrado, etcétera, como algo divino, hay otras ramas que no, que le despojan este carácter sacro. Entonces aquí no me estoy refiriendo al hinduismo en general, aunque Mailander parece que está hablando así de esa manera. eh, Me es difícil pensar que Mailander no tuviera en cuenta las diferencias que hay dentro del pensamiento de hindú. Entonces, pienso que aquí quizás quiso ser sintético. Él no tenía al menos la intención aquí eh, de explayarse mucho en esto, porque precisamente lo que él quiere decir ya el punto último, ¿verdad? Del ateísmo, que es la fundamentación, eh, es una fundamentación científica del ateísmo, lo que él quiere hacer, recordemos. Entonces, bueno, al final en el hinduismo ya aparece el ateísmo con Buda, donde ya desaparece la noción de Dios. Entonces ya es el individuo quien toma ese lugar central que inicialmente pudieron haber ocupado estos dioses que aparecen acá arriba, la noción del Upanishad, el concepto del Upanishad también, con el Brahman, etcétera. Ya desaparece esto en una de las corrientes del hinduismo, que es el budismo, y desaparece esa noción de Dios trascendente, etcétera, que se tenía al inicio. Dicho sea de paso, esto no lo comenté, es muy interesante y muy importante. Y para Mailander,
las únicas corrientes de pensamiento que llegaron a este punto último, es decir, al ateísmo, son, bueno, él dice los lugares. La etapa final únicamente fue alcanzada en 2 lugares, en la India y en Judea. Entonces, esta es una de ellas. En el hinduismo se llegó a esta noción de, de que no hay un Dios, de que ya Dios no existe. Y aparece con el budismo. Ya ubicándonos en otro tipo de pensamiento, o en otra de las corrientes, aparece el judeocristianismo, que recordemos, bueno, aparece primero que todo con la religión judía. Entonces, el judaísmo proviene de distintos credos en la religión cananea que postulaban un politeísmo. Luego se pasa a un rudo monoteísmo, dice Mailander, que es el monoteísmo que de hecho muchos heredamos hasta nuestros días. Al menos yo fui criado como católico, me imagino que muchísima gente, si son de Costa Rica también, habrán sido criados de esa manera. Entonces, a nosotros siempre se nos dice, solo hay un Dios. Y de la cuestión de por qué se adora a la Virgen, por qué se adora a Jesús, cómo es posible una Santísima Trinidad si es un solo Dios, etcétera. Esas son discusiones medievales y son preguntas que quizás nosotros también nos hemos hecho en algún momento, pero siempre se insiste, solo hay un Dios nada más. Entonces, bueno, esto viene evidentemente del judaísmo con el culto a Yahvé. Y Mailander dice algo que es muy, muy interesante, y es que con la muerte de Cristo aparece el ateísmo en Judea. O sea, aparece el ateísmo en la religión judeocristiana. Cuando Dios desaparece y se vuelve humano, es decir, es Cristo, Cristo es Dios, es un ser humano, el Dios es un ser humano, se está poniendo al individuo en el lugar de Dios, se está poniendo al ser humano en ese lugar que anteriormente le estábamos dando a una esencia trascendental. Y para colmo de males, este ser humano muere. Entonces, de nuevo, desde la lectura de Mailander hay un despojo de la cuestión trascendental y se pasa a afirmar al ser humano, al individuo, como un ser, como el ser más bien que ocupa ese lugar que tenían los dioses anteriormente. Y por último, él habla de la filosofía occidental, que sería el lugar donde lo ubicaríamos a él. Él también comenta, bueno, en la filosofía occidental existía un politeísmo. eh, Recordemos la cuestión de Tales cuando postulaba que era el agua, Heráclito que era el fuego, etcétera. En el pensamiento griego antiguo se planteaba que lo absoluto, lo que podría llamarse Dios, y que algunos lo llaman Dios, era un elemento natural. Este politeísmo que había al inicio pasa a un monoteísmo, según Mailander, que aparece con Aristóteles en cuanto habla de substancia. Recordemos también la noción del motor inmóvil que planteaba Aristóteles como primera causa, como causa de todo lo que existe y que no es causada por nada. Después de este monoteísmo que denomina Mailander, hay un panteísmo filosófico que aparece con Escoterígena, con Giordano Bruno, con Spinoza. Después de este panteísmo filosófico, no se pasa directamente al ateísmo, y esto es lo que Mailander critica, que no se ha llegado aún al ateísmo desde la filosofía occidental, sino que estamos ahí como en esa antesala que se llama idealismo, y que puede rastrearse en Hume, en Kant, en Hegel, en Schopenhauer, pero que aún no ha negado, ¿verdad? Ese carácter de unidad que podía tener anteriormente la esencia o que podía tener anteriormente Dios, sino hasta que llega Mailander. Y Mailander es ateo porque Mailander dice, ese Dios ya no existe, esa unidad ya no existe. Él no dice, no, es que es una unidad que si existe no la podemos conocer, etcétera. No, él dice, esa unidad no existe. Por eso Mailander es ateo, porque él niega la existencia de este Dios. Y él se plantea a sí mismo ya como el punto final de ese recorrido que ha hecho la razón, al menos dentro de la filosofía. Él se plantea ya como en ese punto de decir, es que yo voy a fundamentar científicamente el ateísmo. Entonces, de eso es de lo que va la filosofía de la redención, una justificación científica del ateísmo. Y ya para ir concluyendo, adjunto la portada
del texto con el que estamos trabajando, La filosofía de la redención, primer volumen, traducción de Manuel Pérez Cornejo, y introduje la siguiente cita. La filosofía de la redención fundamenta el ateísmo no en algún tipo de creencia, como hacen tales religiones, sino en tanto que filosofía, sobre el saber, Wissen. Y por eso, gracias a ella, el ateísmo queda por primera vez fundamentado científicamente. Es decir, Meinander no postula su teoría como la postularían las religiones, sino que Meinander postula su teoría como algo científico, como algo que parte de la reflexión y de la crítica. Entonces, básicamente, ese es el objetivo que él tiene. Como decía al inicio, es como esta combinación o esta amalgama, podría ser de alguna manera, entre pensamientos que ya llegaron al ateísmo o a la idea del ateísmo, como el pensamiento hindú o el pensamiento cristiano, fundirlo con pensamiento occidental que aún no ha llegado, que le falta un pasito para llegar a ese ateísmo y que él precisamente está dando en ese momento con la publicación de este libro. Y bueno, por último, nada más quise presentarles una pintura de, como diría uno, un buen tico, Marcel Roux. No se pronuncia francés, entonces no quiero despedazar esta lengua, pero es una pintura de la muerte, llevándose las cosas, digamos, viniendo al mundo, aniquilando todo a su paso. Y me parece interesante, ¿verdad? Porque en Mailander vemos como al final todo tiende hacia la muerte, absolutamente todo. Y desde este Dios primigenio que desapareció de su propia unidad y se conduce hacia la muerte, como todos nosotros también aquí presentes, como yo, y todos los que estamos escuchando esto y lo estamos viendo, conducimos también a ese algo o a esa nada. Me pareció interesante también aquí introducir o presentarles una pintura de este autor, no sé si lo conocía. Para mí tiene pinturas muy interesantes por la temática que trabaja también cuestiones sobre el erotismo, etcétera. Pero sí, básicamente eso sería lo que tenía preparado para hoy.